de manera muy breve, por qué las ciudades antiguas son atractivos turísticos fascinantes. La segunda parte habla cómo el patrimonio arqueológico se fue transformando en un atractivo turístico fascinante, ¿no? Y la tercera parte habla sobre Gran Nepantla y su patrimonio arqueológico en la historia del turismo, y vamos a hablar por supuesto de los dos sitios arqueológicos abiertos al público, que son Tenayuca y Santa Cecilia. Aquí las imágenes, no sé si les suena de dónde son o se imagina de dónde pueden provenir alguien. Son del Titanic. Estas escenas son de las exploraciones que se hicieron en submarino. No sé si se volvieron a realizar después del accidente que hubo en ese submarino, pero bueno, son imágenes del Titanic, finalmente son cosas antiguas que aún así despiertan el interés de algunas personas por conocer. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es así? Bueno, aquí está, creo que el título nos explica un poco por qué, ¿no? El viaje al pasado como fenómeno social. O sea, todos nosotros sentimos en realidad emociones distintas cuando nos acercamos a un vestigio del pasado. Y pues para muestra un botón, desde el siglo XIX hay viajeros en México que están interesados en las zonas arqueológicas del país. Hasta en la actualidad, en 2024, más de 50 millones de visitantes tuvieron las zonas arqueológicas del país y sus museos. Estamos hablando del 63% son nacionales y el resto, que son el 37%, son extranjeros. ¿Por qué es así? Básicamente son dos amplias respuestas. La primera es, pues son significados y emociones que nos ayudan a explicarnos a nosotros mismos el tiempo y el espacio. Y como humanidad, ¿no? como seres biológicos, digamos, nos orienta en este mundo. Y lo segundo son procesos sociales, económicos y políticos, de los cuales vamos a hablar también esta mañana, y que construyen el viaje precisamente como un fenómeno social. Las emociones humanas que sentimos día con día se vuelven sociales. Simplemente ahora yo creo que no hay ninguno de nosotros que no sintamos ansiedad, que no conozcamos a alguien cercano que esté deprimido, porque compartimos muchas preocupaciones, ¿no? Obviamente de distinta índole. Pues aquí, ¿qué es lo que se comparte? ¿Qué es lo que compartimos como humanidad que tiene que ver con el pasado y finalmente con los vestigios arqueológicos? Nos hacen sentir asombro, fascinación, esperanza y consuelo. Nos hace sentir el goce de lo perdido o el goce del recuerdo para no olvidar. Entonces, finalmente, el pasado, los vestigios arqueológicos son parte de una memoria. Construimos una memoria a partir de ellos. Esto lo dice Freud, esto que está aquí citado, ¿no? Las ciudades antiguas son indicios de tiempos lejanos de civilizaciones pasadas que provocan emociones por épocas perdidas, imposibles de regresar. Y aunque no vividas, parecen mejores que el hoy porque permiten a la mente y a los grupos sociales llenar los espacios en blanco como mejor les convenga. Y por eso es que es tan fascinante acudir a estos lugares. La idea consoladora de saber que en Roma, bajo tierra, se encuentran todos los edificios que alguna vez estuvieron en la superficie. Entonces eso también resulta esperanzador. A lo mejor hoy es muy malo, pero el pasado tal vez fue mejor. Estos objetos o estos vestigios despiertan fascinación, hace que los límites entre la fantasía y la realidad, cuando aparecen frente a nosotros como real, algo que habíamos tenido por fantástico. Y eso es parte del viaje, y del viaje al pasado, ¿no? Sabemos que puede ser así, ¿no? O sea, me imagino en mi mente Tenayuca, o Teotihuacán, o Grecia, etc. De cierta manera lo imagino, y cuando lo veo puedo comprobar, asombrarme, fascinarme porque es real, porque existe, ¿no? Y en ese momento se convierte en un símbolo propio, que al mismo tiempo se convierte en un símbolo social. Es un símbolo de la nostalgia que tiene la cualidad de proyectar esa singular sensación de que uno ya había vivido
que habría estado alguna vez en esa idéntica situación. Entonces es como transportarnos al pasado. Aquí estamos entonces hablando de emociones humanas y de algo que puede ser, digamos, universal. La parte social es la que vamos a desmenuzar para enfocarnos en el caso mexicano y para hablar de eso, el turismo ha creado este elemento que se llama ciclo de vida de un destino turístico y parte donde no hay casi visitantes en la parte de abajo, que es una fase de exploración, luego viene una fase de implicación, después viene la fase de consolidación, estancamiento y declive si es que no se hace algo para reavivar ese sitio, ese atractivo turístico. Vamos a hablar, basándonos en esto, respecto al patrimonio arqueológico. Pues, ¿por qué el patrimonio arqueológico se convirtió o es hoy capaz de movilizar a todas las personas que vimos en la primera diapositiva? Pues tenemos que regresarnos en el tiempo para saber por qué. El primer momento, bueno, primero más bien hay que aclarar que esa manera de rememorar a partir de los objetos históricos o de los objetos antiguos no es nueva, no es exclusiva de Occidente, ¿no? Porque como lo vimos, también despierta o nace de una emoción humana. Y en el México antiguo pues también había esa necesidad y hay casos documentados, por ejemplo de Tula, ¿no? En donde algunos mexicas fueron a saquear, a saquear para poder fundamentar su genealogía, ¿no? En los principios, en los primeros años del virreinato, pues como sabemos, muchísimos vestigios que hoy consideramos arqueológicos fueron destruidos, enterrados, borrados de la faz de la tierra para también borrar la cultura de quienes sustentaban esos objetos y esa cultura, ¿no? Posteriormente se convirtieron como digamos, un símbolo de territorialidad, ¿no? Algunos, solamente un grupo, no estoy diciendo que todos, pero algunos españoles peninsulares o de los que ya nacieron aquí, tuvieron la necesidad de generar un vínculo con su territorio y empezaron a escribir algunos, muy pocos, historias que tienen que ver, que consideraban a la Nueva España con un pasado en donde integraban a la historia prehispánica. Y eso era pues algo que no todos decían, pero pues sobreviven varias obras al respecto. Hasta el siglo XVIII es cuando se construye una idea ya más firme, no de nación, porque todavía no está independiente, pero sí ya como una estrategia política justamente para independizarse. Y vamos a ver, bueno, todos estos elementos pueden verse en las crónicas de la conquista y en varios artículos científicos de esa época y en los más tempranos relatos de fe. Vamos a leer aquí solamente una parte. Este sí es muy clásico, ¿no? Creo que es conocido, Bernal Díaz del Castillo. Es un fragmento de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Cuando llegamos a la plaza, como no habíamos visto tal cosa, quedamos admirados de la multitud de gente y del gran concierto y regimiento que todo tenía. Llegamos a los grandes patios y cercas donde estaba el gran culto. Tenía un gran circuito de patios, y el mismo patio empedrado, de grandes losas blancas y muy lisas, y a donde no había de aquellas piedras estaba encalado y muy vivo, y todo muy limpio, que no hallaron una paja ni polvo. Al lado tenemos una portada de teatro mexicano que se escribió para conmemorar un nombramiento de un virrey, uno de los últimos virreyes de la Nueva España, y en esa ocasión se escribió una especie de poema, y ese poema hablaba normalmente de gobernantes romanos, emperadores romanos. En esta ocasión hablaron de la genealogía mexicana y de sus emperadores, y adornaron, justo cuando iba a entrar el virrey, había un
una especie de arco triunfal, y en este arco triunfal también se colocaron esas efigies de los gobernantes romanos. En esa ocasión se pusieron los emperadores mexicas. Entonces tenemos ya ahí como varias muestras de cómo se está formando esa idea de territorialidad, o sea, ese vínculo con el territorio, pero también una necesidad política de expresar que ya había una nación en formación, ¿no? Aquí tenemos pues, varios ejemplos de ese tipo de escritura que se hizo. No ese tipo de escritura, porque en la última que hablé fue un poema, no, estas no son poemas, estas son descripciones, son registros gráficos de distintas zonas arqueológicas, bueno, que hoy son zonas arqueológicas. Tenemos la zona maya, la primera, que es de Waldeck. Tenemos, no se alcanza a ver muy bien, lastimosamente, pero es Mitla esta de aquí, y la de allá es una, casi que parece una maqueta, ¿no? del Tajín. Entonces tenemos ahí varios autores que están escribiendo sobre el pasado de México, o sea, ya como si fuera México. Justo con este sustento ideológico fue lo que sirvió primero para crear, sí, no en toda la población, sino en quienes llevaron a cabo quienes llevaron a cabo la lucha de independencia, ¿no? Sobre todo los criollos. El grupo de los criollos fueron los que se apropiaron pues, de esta idea de nación. Una vez el México, con el México independiente, pues se va a convertir en un recurso turístico. ¿Por qué? No, ya pasaríamos a una segunda fase. Toda esta primera que vimos, pues apenas se está formando el significado de lo que es el patrimonio arqueológico, se está explorando qué puede ser, ¿no? Desde el punto de vista del turismo. Puede atraer a visitantes o no puede atraer a visitantes, y o sea, en ese momento no está el turismo en gran desarrollo, ¿no? Eso sería hasta el Gran Tour, y de ahí vienen estos viajes que vamos a ver en esta segunda etapa. Aquí tenemos allá abajo a Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque en esta etapa, básicamente, en el gobierno o durante el periodo larguísimo del porfiriato, se generó una estrategia identitaria a partir del patrimonio arqueológico, y se hizo una imagen, se creó una imagen a partir de ese patrimonio al exterior. ¿Por qué? Porque también se quería de alguna manera atraer inversionistas al país, y por eso era como la carta de presentación. Eso lo que ocasionó fue que hubiera un segundo momento que se llama segunda colonización, ¿no? Porque en este momento lo que se hace es una colonización como mucho más suave, en donde vienen todos estos viajeros, o disfrazados de viajeros, a conocer el país y a conocer los recursos que se podían explotar. ¿Cuáles son estas? Bueno, las personas entonces viajaban por intereses científicos, diplomáticos, comerciales, y sí, algunos por fines turísticos. Ya en este momento se desarrolla el Gran Tour, que es como el arranque del turismo en Occidente. Obviamente en América pues no estaba todavía eso desarrollado, ni tampoco en un principio era el interés de los viajeros venir a América, ¿no? Pero ya en 1823, ahí estamos viendo cómo empiezan a aumentar los viajeros. Ahí solo hay unos pensionados, son viajeros y viajeras también, ¿no? Muy pocas mujeres, pero sí, vienen mujeres a México. De 1823 a 1910, este primer grupo son ingleses todos ellos. Solo mencionaremos algunos. William Bullock, coleccionista, que él también lo que hizo fue hacer unas copias de yeso del calendario azteca, ¿no? O Piedad del Sol que tenemos ahí, y se la llevó a una exposición, para montar una exposición en Inglaterra. Entre otras cosas, según el catálogo, pero no está desarrollado, también se llevó a personas de distintas etnias para mostrarlos como si fueran, digamos, una especie de circo, ¿no? Una cosa muy extraña en este momento, ¿no? Estamos hablando de William Bullock, que ya hay muchos más, ¿no? Entre ellos está Frederick Carter también, que es un explorador conocido de la zona maya. Abajo tenemos a estadounidenses,
y ahorita vamos a hablar nada más a ver qué es lo que ellos decían del patrimonio arqueológico de México. Este es estadounidense, habla como un estadounidense, ahorita lo van a ver. Dice, deje que los turistas y los arqueólogos los visiten. No se necesita un ojo más profético que el que pertenece al hombre ordinario para discernir el resultado de la apertura de un país con tanta riqueza arqueológica. El tiempo de que las ciudades enterradas vuelvan a brillar ha llegado, ¿no? Pues ya una visión bastante utilitaria, ¿no?, para el patrimonio arqueológico viniendo de un estadounidense. Él viajó por la zona maya, viajó por Mitla. El dibujo que vimos primero de Tula, él lo hizo, ¿no?, pertenece al libro de él. El segundo comentario es de Evans, este es inglés, y justo escribe esto cuando se va, ¿no?, cuando se va de México. La orilla de México, bordeada de palmeras, se desvanecía de la vista, pero no de la memoria. Una vez más veré, las colinas boscosas y la selva tropical, con sus jardines, sus ruinas, estarán ante mí. De nuevo, parado junto al pequeño montículo de piedra y las 3 cruces negras que marcaron una época en la historia del mundo. Una vez más, estaré donde Cortés luchó con Guatamozin, perdió y murió. Tierra de hechos oscuros y temerosos, de violencia, tierra de presente mezclado y nublado, en la que los hombres deben morir y las mujeres deben llorar. Muy poético el hombre, pero muestra precisamente, una visión un tanto exótica de México, pero también una parte sumamente violenta, ¿no?, de la historia del país. A partir de lo que sucede con esta oleada de viajeros es que se va construyendo ya el patrimonio arqueológico, se va cargando de significados que lo hacen interesante y relevante para los viajeros y viajeras. ¿Qué observaron en el patrimonio arqueológico? Primero, un valor arqueológico científico, ¿no? Ya de entrada decía que esto nos puede dar información de cómo se vivía antes, de cómo poder excavar, entonces por eso es arqueológico y científico. Otro estético, simplemente al pararme aquí no puedo contar la belleza, cuestiones así, universal. Decían que lo comparaban con Egipto y decían que podía dar información de cómo vivía la humanidad o las civilizaciones en ese tiempo. Funcional, pues como lo que vimos en la diapositiva pasada, de alguien que decía que se abrieran las zonas arqueológicas al turismo. Y finalmente una cuestión emotiva en donde simplemente lo pueden describir y dicen tal cual: estoy apabullado, no sé decir con palabras. La última fase, que es en donde ya vamos a poder hablar de Tenayuca y Santa Cecilia, es el patrimonio arqueológico y el turismo se transforman en motor de desarrollo. Ahí va a empezar una fase que es de intervención. Nosotros no vamos a llegar a la fase de desarrollo del turismo, considerando a México como destino turístico y al patrimonio arqueológico. Nada más vamos a llegar a esta fase. Esta es la fase de intervención. En esta fase lo que sucede es que instancias gubernamentales comienzan a invertir para poder hacer más fácil la visita de los visitantes. Eso implica desde excavar, ¿no?, desde limpieza hasta restauración, hasta hacer caminos, ¿no? Entonces, esta pues ya implica una nación un tanto consolidada y un desarrollo de la ciencia arqueológica y las comunicaciones un poquito pues incipiente, por lo menos. Yo lo dividí en 2 fases, porque de hecho así las condiciones históricas lo marcan. De 1890 a 1910 prácticamente abarca todavía el porfiriato y la segunda parte es la posrevolución. En la primera fase lo que se hace es que se interviene el patrimonio arqueológico para condicionarlo como atractivo turístico y se crea, por supuesto, dependencias, no el INA, pero sí antecedentes del INA. En 1910, en la segunda parte, pues se van a crear instancias públicas para fomentar, pero el turismo, no solamente para poner en valor las zonas arqueológicas, sino también el turismo. Esto depende de que se generen redes públicas o redes gubernamentales
y privadas también, que apoyen la infraestructura turística. Y básicamente lo que se desarrolló pues fueron algunos caminos, ¿no? Estamos hablando todavía en la última fase, pues que apenas podría una que otra persona tener un auto por ahí, ¿no? Un poquito posterior, ¿no? Y en este momento lo que se hace también es que, de hecho por eso, o así se justifica la creación de línea, ¿no? En donde se hace un discurso en donde se justifica que se haga investigación arqueológica porque implica un desarrollo, ¿no? Porque entonces cuando se limpia una zona arqueológica, sobre todo menciona el caso de Mitla, ¿no? Que una vez que se empezó a explorar, pues empezaron a llegar los turistas extranjeros y entonces a desarrollarse. Entonces aquí se genera ese vínculo, otros más locos que ya no hay tiempo de ver aquí, pero pues que entre el turismo y la paz y cosas así, muy extrañas. ¿Por qué? Porque pues ya posteriormente viene el inicio de las guerras mundiales, ¿no? Bueno, pues vamos a ver entonces como la imagen que está ahí es de la Exposición Universal no es de París, esta es de Madrid, me parece. Esto se ocurrió en América Latina, ¿no? Y parte de ese edificio se regaló a Brasil. Bueno, vamos a ver, en este momento pues todavía ya no vamos a ver viajeros, en este momento lo que se ve más ya es en los periódicos, hay una sección especial de viajes, y ahí entonces pues había notas de vaya a visitar México, ¿no? Y vaya a encontrar A, B, C o D. Aquí vamos a ver un pedacito de esas notas. Si México reclama el título del Egipto de América, ¿por qué deberían los arqueólogos ir a Egipto cuando México les ofrece tan rico e inagotable campo como Mitla, Monte Albán, Palenque, San Juan de Teotihuacán, las ruinas de Uxmal, Chichén Itzá y muchas otras que están justo empezando a desenterrarse? Estamos hablando de 1910, ¿no? Este es un periódico de Estados Unidos. Estos también son periódicos de Estados Unidos de 1914 y de 1910. Posee México gran riqueza arqueológica y son de alabarse los esfuerzos hechos por el gobierno y que tan buenos resultados han tenido para descubrir y cuidar los más preciados monumentos que aún restan de remotas edades, ¿no? Ahora causan el asombro lo mismo del sencillo excursionista que del sabio investigador. Esos grandiosos monumentos, prueba de una pasada civilización. La de 1914, este diario es curioso porque es un diario escrito en alemán, para una comunidad alemana que vivía en Estados Unidos. Poderosos templos, fortificaciones, tumbas e incluso de ciudades enteras que muestran el desarrollo cultural y habilidad artística de los antiguos antepasados de la población actual. Y nos enseñan que pasaron muchos siglos para llevar al país al estado de desarrollo en el que lo encontraron los españoles. Y así podemos encontrar, pues todas estas notas hablan de eso, e incluso esta que está aquí no se ve mucho, pero esa nota que es un estilo cómic es un anuncio. O sea, no es una invitación turista a visitar el país, sino es un cómic para hablar de los cigarros Camel. Me parece que sí, los cigarros Camel. Y por ahí aparece abajo un personaje explorando las zonas mayas y dice que se siente muy bien fumando su cigarro. Entonces estamos ahí ya cambiando, ¿no? Porque el patrimonio arqueológico ahora no solo se ocupa para cuestiones identitarias, sino también para cuestiones mercantilistas. Y pues así llegamos a esta tabla que muestra cuáles eran los sitios arqueológicos abiertos. Aproximadamente son 25. Estamos mostrando de 1925 a 1931. Pues tenemos un montón, ¿no? O sea, la verdad, para la época y por lo poco que se adaptaban los sitios para la visita al público, pues sí son muchos visitantes en algunos casos. Como en la actualidad, pues no todos los sitios reportan de la misma manera, así que pues por eso dice NR, porque no está reportado, ¿no? Algunos años. Pero, por ejemplo, Chichén Itzá en 1925 recibió 206 visitantes, en 1931 760. ¿Cuál recibió más? Teotihuacán. Teotihuacán tiene en 1900
25, 2.787, y al final, en el último año, que es el 31, 8.933. Entonces, Teotihuacán, pues, desde siempre ha sido la joya. Sí, y ha sido la corona siempre. Pero pues ahora vamos a ver qué otras joyas tiene el Estado de México. Este ya es nada más para ver la última parte, que sí corresponde a Santa Cecilia. A Santa Cecilia le tocó otro momento histórico que las primeras intervenciones en Tenayuca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la sustitución de las preferencias del mercado turístico. En este momento pasaron las guerras mundiales y la gente le dio otro sentido al viaje. Antes tenía un sentido antropológico, de conocer otros lugares, de explorar realmente otros lugares. No todos eran así, ya vimos que había fines comerciales, que había etcétera, pero todos pues ya vimos las imágenes que se aventaban, los dibujos, pues todo, o sea, realmente sí era un ejercicio antropológico, tal vez con otros fines, ¿no? También, pero sí, también un viaje antropológico. En este caso es un viaje de paz, ¿no? Es un viaje para relajarnos, como ahora. Me imagino que todos ya necesito vacaciones. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos, estamos cansados. Realmente asociamos las vacaciones con estar relajados. Y fue en este momento que se creó eso, o sea, esa parte, porque derivado de las guerras mundiales. Y sobre todo porque Estados Unidos participó activamente en esas guerras y los principales turistas siempre han sido los estadounidenses, ¿no? En México, para México. Entonces, el patrimonio arqueológico siguió siendo el principal atractivo en imagen, pero empezaron a dar peso al turismo de sol y playa. Entonces, el turismo cultural pasó a segundo grado, pero empezó también a diversificarse, y de ahí se creó el concepto de poblado típico. Y de ahí Santa Cecilia, ¿no? Ahí cabe la historia de Santa Cecilia. Pues ahí tenemos otras, son las primeras revistas las primeras revistas de vuelo en el país, son de la aerolínea mexicana, que o sea, es mexicana pues, pero como trabajaba con American Airlines, no me acuerdo cuál era el nombre. De hecho, las primeras revistas salieron por Pan American, ¿no? Esa aerolínea que ya no está, pero fue idea mexicana. Entonces estas son las primeras revistas de vuelo, las que están ahí, y el de aquí es el boletito, un boleto de avión, ¿no? Precisamente de esta empresa, Pan American. Bueno, aquí hoy casi no se ve, pero pues yo creo que ustedes conocen más que yo sobre la historia de Tlalnepantla, pero ahora justo que estaban comentando que son como dos Tlalnepantlas, o como que no estamos conectados, pues así parece, ¿no? Y se deriva también pues de la historia que ha tenido. En las primeras décadas del siglo XX, pues Tlalnepantla empieza a configurarse como una zona industrial, ¿no? Empiezan a colocarse las primeras empresas, pero pues también había ranchos lecheros, había parcelas, había ejidos. Entonces era digamos una ciudad variopinta, perdón, un espacio variopinto que se mezclaban distintas realidades sociales, ¿no? Y económicas, como hasta hoy. En 1940, ¿cómo fue que se aceleró la industrialización? Porque empezó a ponerse una fabriquita nada más, luego otra, pero ¿cuándo fue cuando empezó realmente a llenarse todo esto y a generarse barrientos y a generarse otras colonias industriales, otros fraccionamientos industriales? Pues a partir de los 40, con el modelo de sustitución de importaciones, empezó a generarse un repoblamiento y una instalación de industrias en Tlalnepantla. Entonces, pues ahí tenemos las dos, ahora sí que las dos miradas de Tlalnepantla, una Tlalnepantla rural aquí abajo, y arriba ya la zona industrial de Barrientos. Entonces, pues en ese momento vamos a compararlo, a contextualizarlo con dos casos. Abajo vamos a contextualizarlo con Tenayuca, y arriba por la temporalidad con Santa Cecilia. Por temporalidad me refiero que en ese momento, cuando se abrió Santa Cecilia al público, ya estábamos como industrializados, ¿no? Y esto es importante, hasta lo puse en rojo, leérselos.
Sí, es nada más para mostrarles a ustedes la importancia que tuvo Tlalnepantla en el proceso de industrialización de México y sobre todo del Estado de México. Este es un informe de Isidro Fabela, que era el gobernador del Estado de México, y dijo: durante mi administración se establecieron 1.515 industrias, de las cuales tantas son nuevas. La mayor parte de ellas se establecieron en el distrito de Tlalnepantla. Con referencia a las nuevas construcciones, se han catalogado 227 concesiones como industriales, siendo en su mayoría, están también en el distrito de Tlalnepantla. Entonces, reportaron en el informe de Isidro Fabela que Tlalnepantla sí fue como su sitio más importante. Estamos hablando en realidad de Tlalnepantla y Naucalpan, ¿no? Los dos fueron a la par. De Tenayuca, pues una muy breve cronología de qué pasó en Tenayuca desde el punto de vista arqueológico, ¿no? En cuanto a sus reportes técnicos. ¿Cuándo empezaron los reportes técnicos o oficios formales de Tenayuca? En 1914, Manuel Gamio reporta que va a entregar unas esculturas provenientes de Tenayuca al Museo Nacional, ¿no? En 1914 también se reconoce como monumento por la Secretaría de Fomento y Agricultura. En 1914 se declara ya una protección legal solo del montículo principal, solo ese montículo, no más. Y pues yo creo que ese ha sido el problema, porque desde ahí. Después, en 1919 se realizó una poligonal para delimitar, según ya de mejor manera, esa protección, y pues igual también, solamente en el montículo principal. En 1922 se aprueban exploraciones supervisadas por Gabriel Gamio, que es hermano de Manuel Gamio, que fue director de Lina. No sé si fue director de Lina, pero sí fue muy importante en ese tiempo para la investigación antropológica y sobre todo arqueológica. ¿Y cuándo es cuando tenemos las exploraciones más importantes de Tenayuca y de las que se derivó, pues prácticamente como lo vemos ahora, de 1925 a 1930? Ahí tenemos quienes la realizaron: José Regadas, Ignacio Marquina y Juan Palacios. ¿Esto cómo surgió? ¿O por qué son tres personas de distintas disciplinas? Pues en realidad tenía la idea de hacer un proyecto similar al que hizo Manuel Gamio de Teotihuacán. Este proyecto fue muy famoso porque consideró una historia integral de Teotihuacán, o sea, sí excavaciones arqueológicas, pero también llegar al pasado, digamos, al pasado colonial, y seguirse hasta el presente con estudios antropológicos, y con todo eso, con toda esa información, crear un atractivo turístico que no solo incluyera Teotihuacán, sino el momento de Acolman y varios sitios cercanos. Entonces sí se hizo de alguna manera ese primer programa integral, ¿no? En donde el patrimonio arqueológico está involucrado como motor de desarrollo de una comunidad o de un grupo de comunidades. Pues ellos pensaron que podrían hacer algo similar. Sin embargo, lo que sí se logró, o sea, lo único que se logró fue esa multidisciplinariedad, ¿no? ¿Por qué? Porque era historiador, pero no era arqueólogo, era historiador, era arquitecto y restaurador. Entonces todos ahí pues confluyeron distintas disciplinas y pudieron hacer un proyecto más o menos integral de Tenayuca. Aún así, lo que se hizo pues sí, se restauró Tenayuca. Ahí las primeras exploraciones que se hicieron pues fueron para consolidar el basamento principal. Se descubrieron las serpientes, se siguió la excavación precisamente por eso, y descubrieron distintas etapas constructivas, y pues ahí hay una pequeña situación, ¿no? Que realmente el interés era saber cuántas etapas constructivas tenían. Entonces hicieron calas, atravesaron pues el montículo principal para poder saber cuántas etapas constructivas había. Y así quedó el túnel, ¿no? O sea, taparon casi todo, pero dejaron esa cala abierta. Obviamente eso fue criticado posteriormente en la prensa internacional y en la nacional, pero sobre todo fue celebrado. O sea, el proyecto fue celebrado. ¿Por qué fue celebrado? Vamos a ver. Vamos a ver nada más unas notitas de algunos periódicos
que hablan sobre estos trabajos. La arqueología mexicana avanzó notablemente en unos meses. Se habían descubierto 25 pirámides y otras ruinas, entre ellas Tenayuca, en donde se había penetrado la pirámide para revelar que existían otras más pequeñas en su interior de antigüedad desconocida a la que se sobrepuso la pirámide. Entonces ya están divulgando esa novedad en los diarios internacionales. El gobierno mexicano planea realizar esfuerzos para capitalizar sus abundantes ruinas arqueológicas para atraer turistas, centrándose en 4 sitios que representan culturas distintas: los mayas en Chichén Itzá, los toltecas en Teotihuacán, los aztecas en Tenayuca y los tarascos en Michoacán. Esto con comillas porque ya sabemos que ya los nombres de las etnias han cambiado, ¿no?, de los grupos culturales. Y finalmente tenemos una notita de la introducción del libro de Tenayuca, donde se reportaron todas las investigaciones que escribe Reigares. ¿Cuál era el interés de esto? Dar a conocer uno de los monumentos arqueológicos más interesantes con los que contamos en México, que estando ubicado en un lugar inmediato a la capital, está obligado de visitar para nacionales y extranjeros, ¿no? Entonces, pues sí se integraba o se pretendía integrar como una oferta, pues más bien como una visita de los turistas que llegaban a la Ciudad de México, ¿no?, que siempre fue visto como una ciudad cosmopolita, ¿no?, pero al mismo tiempo pues curiosa, como ellos lo ven por estos contrastes, ¿no?, entre modernidad y lo histórico del centro histórico y más allá este tipo de elementos. Hubo también después otras excavaciones, pero vamos a cerrar en más o menos en 1965 con este no se ve la foto de allá, pero es un grupo de chicos en un auto, ¿no?, en un auto antiguo, como en los 50 por ahí, y de acá está una guía que se creó un grupo Pemex para poder promover el turismo por carretera, que se llamaba Pemex Travel Club, y ese club, hizo propuso distintas rutas turísticas. Una de esas rutas era la ruta chichimeca y se incluía, ¿qué es eso? De ahí derivó la de la bici, no lo sé, pero sí, cuando uno busca eso es lo primero que le aparece a uno, la ruta de la bici. Entonces uno de los sitios que había que visitar era Tenayuca y posteriormente el convento de Tepoztlán, ¿no? Eso era como lo que recomendaba más. Y en este momento resulta curioso que Tenayuca es importante porque muestra cómo podía ser el templo maya, ¿no? Entonces por eso también era anunciado por eso. Y bueno, vámonos rápidamente con Santa Cecilia. Santa Cecilia, pues no hay reportes extensos de cuando se excavó por primera vez, pero aparentemente hubo una exploración de 1923 a 1924 en la parte frontal. Se hizo una excavación ahí donde está señalado, en la parte oscura. No tenemos datos de por quién se hizo, pero esto lo reporta. Se me olvidó el nombre de quien está en este proyecto tan importante. Ahorita sale el nombre, pero bueno, está reportado esta primera exploración, solamente la parte frontal del montículo. En 1927 sale cierta información que confirma esta primera exploración, en donde dice que también se podía visitar Santa Cecilia, pero que solo había un montículo menor que Tenayuca, que se había excavado y que se habían encontrado muchos cráneos en una cantidad enorme. Creo que los cráneos los están confundiendo con los clavos arquitectónicos que tenemos ahí en Santa Cecilia, pero pues eso es lo que dice este periódico. Y bueno, en 1967 se hace un gran proyecto para que Santa Cecilia pudiera ser catalogado como pueblo. En ese momento se llamaban poblado pintoresco y de bellezas naturales. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, el proyecto lo hizo Eduardo Luis Parellón y Angelina Macías. En estos momentos la verdad es que no hay mucho interés en dar crédito a todos los que se merecen el crédito, pero pues son esas dos personas las que están mencionadas como los principales ejecutores de este proyecto. ¿Qué se iba a hacer? La reconstrucción de la pirámide de Santa Cecilia, como se hizo. Ahí es algo muy extraño en realidad. Uno lee la tesis donde se reporta este proyecto y buena parte de ella es justificar
que la pirámide podía ser, digamos, reconstruida. ¿Por qué? Porque no se había encontrado nada de ella. De hecho, así lo dice. Se había encontrado casi nada de ella. Es muy extraño porque uno ve las fotografías y sí se marcan las esquinas, o sea, sí tiene esquinas de dos lados por lo menos. Entonces, pero bueno, el caso es que la pirámide sí se reconstruyó su tercera etapa, si no me equivoco, su tercera etapa constructiva, y se hicieron pues algunos estudios para ver cómo podía ser esta pirámide, basándose por ejemplo, en esta maquetita que tenemos ahí, ¿no? Que es una figurilla, en figuras de códices, pues cuestiones así, no necesariamente derivadas de la arqueología. Se decidió entonces hacer eso. ¿Por qué? Porque era algo que el público merecía ver, también es lo que dice Parellón, ¿no? O sea, yo no quiero dejar como Tenayuca mi investigación a la vista, se refería a ese túnel. Yo quiero aquí que sea una cosa terminada para que la pueda apreciar el público. Entonces esa era la justificación. Sí se hizo esa reconstrucción, se iba a hacer también eso no estoy segura si se hizo o no, se iba a hacer una investigación de localizar los sitios alrededor de Santa Cecilia y en las laderas de los cerros. Se iba a construir un teatro al aire libre en el área de la pirámide, mercados de alimentos y artesanías, empedado de calles y plazas, pavimentación de las vías de acceso, mejorar los servicios de agua potable, saneamiento, luz y un campo deportivo. En pocas palabras, se conformaba una infraestructura turística alrededor de Santa Cecilia y se apoyaba el desarrollo social. ¿Por qué? Porque Parellón pensaba que Tlalnepantla se estaba, y así en ese momento se decía, tuburizando, ¿no? O sea, se estaba llenando. Acá lo dice, ¿no? Tlalnepantla podía convertirse en corto tiempo en lugar de tugurios, debido al crecimiento desordenado de las ciudades de México y Tlalnepantla, que tienden a formar barrios muy pobres en los alrededores, ¿no? Entonces, pues es un primer ejemplo extraño de gentrificación desde el punto de vista arquitectónico y mobiliario, ¿no? O sea, sabemos que la gentrificación tiene muchísimas dimensiones, pero aquí lo que él pensaba era mejorar el espacio para que las propiedades subieran de valor. Eso era lo que pensó, y que entonces los cinturones de pobreza se fueran alejando. Eso sabemos que no ocurrió, ¿no? Que, digamos, no cambió notoriamente el paisaje en Santa Cecilia. Y bueno, vamos a cerrar para mostrar la importancia que tuvieron en este tiempo del que hablamos, Tenayuca y Santa Cecilia. Estamos hablando de los sitios arqueológicos abiertos al público a nivel Estado de México. Y como podrán ver, pues quien se lleva todo es Teotihuacán, ¿no? Evidentemente. Pero Tenayuca y Santa Cecilia no están tan mal, ¿no? De hecho, pues tienen 2.772, 2.461, no están para nada mal. Y vamos a ver el video que pesaba demasiado. Bueno, ya nada más es para cerrar. ¿Y qué pasó entonces, no? Pues el periodo no está como estudiado con mayor profundidad, pero sabemos que Tenayuca pues han habido pocos proyectos de investigación. Algunos de ellos han sido salvamentos arqueológicos. De hecho, no sé si se hizo, pero muy recientemente había otro salvamento arqueológico Progreso que había sido aceptado, pero finalmente no sé si se llevó a la práctica. Entonces, sí tenemos investigaciones, pero derivadas de este tipo de situaciones. Ha ocurrido un mantenimiento general de la zona a partir del INCA, ¿no? O sea, en una esquina se desalador. Y pues lo más interesante ha ocurrido en Santa Cecilia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a partir de esa noción previa que tenía Santa Cecilia de poblado típico, pues se generó esta idea de hacer barrio mágico a Santa Cecilia junto con Tenayuca, ¿no? Y bueno, pues ahí sabemos que no ha habido otros más. Bueno, aquí nada más ese párrafo lo que nos muestra es un poco mi reflexión de que el patrimonio arqueológico, pues sí, sabemos que su gestión está delimitada por el INA, ¿no? O sea, el INA es quien debe cumplir esa labor, pero pues aquí vemos que hay personas como ustedes dedicadas a la divulgación, ¿no? del patrimonio arqueológico, y mi pregunta es, ¿qué es lo que hace el municipio por estos sitios? O sea,
¿Qué pasó aquí, por ejemplo, con este nombramiento? Se hicieron reuniones previas, se consultó a los vecinos, o sea, ¿qué fue, no? ¿Qué pasó aquí? Entonces, pues ese es como el qué pasó después. Y esta no se ve nada, pero nada es para mostrarles que, aunque se ven mal las cosas, la verdad es que no está tan mal. Aquí muestro las zonas urbanas abiertas en el Estado de México. En realidad está comparado con este sitio en Naucalpan, que es se me fue el nombre, el sitio que está en San Luis. San Luis Tlatilco, ¿no? Entonces ahí está abierto al público. Yo he ido 3 veces, nunca ha estado abierto. Siempre he recorrido todo el sitio, así, a lo largo. O sea, solo he podido recorrer el sitio así, nada más viendo las naves de la alambrada. Pues nuestros sitios, estos, o sea, es que ni siquiera se ve. Creo que no llego hasta acá. Sí. Esto es lo que recibe, este pedacito que se alcanza a ver, es Tlatilco. Y estos dos son Tenayuca y Santa Cecilia, y así con todos, ¿no? Entonces podemos ver que en realidad, a pesar de todo, pues nuestros sitios arqueológicos no están tan mal, están en un lugar urbano que tiene unas dinámicas sociales y identitarias muy distintas, como pues vimos en la conferencia previa. Y vamos a cerrar con este video. No tiene sonido, pero es de 1949, costaba 30 centavos la entrada, ¿no? En Tenayuca. Muy bien. Y pues ya, este video está todo, no es este pedacito, pero así son todos. Es un video que dura 54 minutos, pero muestra muchos lugares que recorre así esta familia, ¿no? Que se sube en su auto y va a recorrer muchas partes de México. Entonces, antes que esto, recorren los volcanes. Entonces aparecen los volcanes, aparece Los youtubers de antes, ¿no? Y bueno, pues ya vamos a cerrar con una frase de Freud. No es cierto, ya no hay más. La quité, pero esa frase dice que todos nos reunimos para recordar quiénes somos frente a los vestigios del pasado, ¿no? Y creo que pues suena interesante, suena a esa emoción que nos genera visitar sitios arqueológicos y lugares de los cuales no sabemos todo lo que quisiéramos saber y que igual nos gusta llenar esos espacios en blanco, o mejor nos conviene y mejor nos gusta. Muchísimas gracias. Creo que esta ponencia sería en el momento que nos encontramos, ¿verdad? Todas las dudas que tenemos de los barrios mágicos. Entonces, creo que ahí está crucial, ¿verdad? Metida esta ponencia. Para un poco subsanar los tiempos que tenemos, vamos a tratar de hacer preguntas, ya no tanto intervenciones de opiniones, sino más preguntas que tengamos hacia la ponente, que nos hable más, ¿no? O sea, más puntuales un poco, preguntas para que podamos escuchar bien a todos los demás ponentes y darles su tiempo. Acá tenemos 1, 2, entonces tenemos 3 preguntas. No sé si se quieran acercar acá a este lado. Yo estaría, doctora, preguntarle, entonces el tema del turismo, los atractivos culturales que salen fuera de ese aspecto, porque estamos los presentes. Yo refiero 3, el Centro Arqueológico de Tlalnepantla, el Castillo de Barrientos,
cultura de Yazbek. Estos patrimonios culturales, ¿cómo los comprendemos en el aspecto de atractivo, en el sentido turístico? No, pero ¿cómo lo podemos entender? Pues es una pregunta complicada porque, digamos, a mí conceptualmente me costó abordarlos porque yo, Carlos, estuvo conmigo apoyando una experiencia aquí en Guadalajara y nos visitamos precisamente el Muro Amarillo y varios sitios, entre ellos Santa Cecilia, ¿no? Y pues primero conceptualmente lo tuve que englobar como patrimonio urbano, simplemente todo, o sea, llámese arqueológico, llámese todo, porque aquí lo que más pesa son esas dinámicas sociales que se dan en las ciudades, y esa dinámica de desigualdad, y esas dinámicas que nos están mostrando precisamente lo que ocurre en San Juan y Zoatepec, y esa separación que sentimos. Yo también o sea, estoy igual que tú, yo vivo en Lomas Bulevares, que así está colindante con Atizapán, desde mi cerro veo todo la levanta prácticamente, y sí, o sea, en las encuestas que hice, una persona me dijo por ahí, yo no sabía, refiriéndome al Muro Amarillo, yo no sabía que existían estos espacios en Tlalnepantla, y de hecho cuando la primera vez que me percaté de que era tan grande el municipio, fue cuando fui a Ecatepec, ¿no? O sea, por primera vez era alguien que vivía 20 años ya en Tlalnepantla, ¿no? Entonces, sí es un patrimonio urbano que presenta, o sea, ¿por qué patrimonio urbano? Porque presenta otras problemáticas, ¿no? De hecho, el Muro Amarillo, pues yo se los he presentado a mis alumnos y los he presentado en otros lugares como para poder discutir de qué estamos hablando, ¿no? Y sobre todo cómo podría apoyarse pues toda esta labor que requiere ese Muro Amarillo, ¿no? Que lo vemos y tiene problemas estructurales y se han tratado de resolver y han apoyado, y esto, pero aún así no es de interés, ¿no? No es de interés. ¿Y por qué entonces las torres de satélites sí se, ¿no? O sea, sí se declararon como patrimonio artístico? ¿Y qué pasó entonces con el Muro Amarillo? Se representa exactamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando del mismo movimiento histórico, de la misma temporalidad. Entonces, creo que estamos en un momento muy complejo, pero en un momento al mismo tiempo de definir qué ocurre con los patrimonios urbanos y qué necesitamos nosotros como ciudadanos de una urbe, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría sentir esa solidaridad y ese vínculo, por ejemplo, con todo lo que me dijiste de San Juan y Zoatepec, pues ya me siento así como, conocí otras cosas más, ¿no? Ya conozco más, ya sé más, pero sí me gustaría sentir como ese vínculo, ¿no? Y yo, cuando yo hice unas entrevistas en satélite, por ejemplo, cero. O sea, no conocen ni que existe, pues les enseñé las fotos de los tapetes de flores, ¿no? De San Juan, Ixtacala, ¿no? Pero ¿dónde dices, no? ¿Cómo? ¿Dónde dices que está? Si hay como una separación brutal entre todas las personas. Bueno, digo satélite, porque ellos se consideran satélite, pero es planetario. Es justo atrás de Plaza Satélite, y hay una colonia que se llama Magisteria Vista, que está, pues de hecho también tiene el mismo origen que muchas colonias de Tlalnepantla, ¿no? Pues no de obreros, sino para las nuevas clases medias también, ¿no? Entonces, pues también platicando con Eugenia, que Eugenia es una restauradora que estuvo conmigo, pues trabajando también en el Muro Amarillo. Pues, o sea, nos sorprende que no sabemos cómo hacia dónde jalar, ¿no? Los hilos. O sea, nos quedamos así y sí se hace, porque el Muro Amarillo representa también desde su punto de vista muchas otras cosas más. Yo lo veo desde el lado de la urbanización, de la historia de la urbanización pues del Estado de México, ¿no? Entonces sí, pues yo sigo discutiendo, la verdad no sabría qué hacer, hacia dónde dirigirme, ¿no? Con tantas problemáticas. Lo único que me doy cuenta es que es algo bien distinto lo que ocurre aquí a lo que ocurre en Marinalco, ¿no? Que pues ahí también ya lo estudié y es otra dinámica, y aún así todos jalan parejo porque saben que hay un turismo, pero aquí no. O sea, aquí no es eso. Aquí es eso, es lo que tú dices, es memoria, y si yo no siento eso con el Muro Amarillo, me vale, ¿no? O sea, es lo que está pasando y es lo que nos está separando. Y finalmente está la parte negativa del patrimonio que separa y no une. Y pues, si no hay alguien del gobierno que nos ayude, ¿no?
vamos a seguir, ¿no? Haciendo como prendiendo fuegos en muchos lados y se apagan y luego prenden otros allá y pues sí, va a ser todo complicado. Sí, me gustaría dar otra respuesta, pero a veces que me agradecer a todos ustedes que hacen su labor, ¿no? También para conocer todas las historias de los pueblos. Muchas gracias. La segunda persona. Hola, buenos días, felicidades por la presentación y mi duda es, ¿qué es lo que ha impedido el desarrollo, explotación o revitalización del área de Santa Cecilia y Tenayuca, sobre todo después de que el año pasado se diera esa certificación extraña de barrios mágicos que, o sea, yo viví afortunadamente en varios lugares que han sido pueblo mágico y la lista de requisitos es muy extensa para serlo y sobre todo después para mantenerlo. Y de repente, mágicamente ya barrios mágicos, dos zonas pues que sabemos que son, les hace falta mucha inversión y tan solo movilidad, ya que pues es un rollo, incluso desde Metrobús Tenayuca llegar a Santa Cecilia. No hay realmente una conexión por un transporte entre comillas público, tan solo para moverse entre esas dos áreas. Ya no digamos aquí desde el plan etcétera. O sea, desde el punto de vista histórico, como ustedes imaginarán, pues en realidad Tenayuca es sumamente importante, o sea, tiene una importancia histórica brutal, ¿no? O sea, brutal. No hay cómo decir que no es importante y que por ahí está la falla. Lo de Santa Cecilia, bueno, podemos de alguna manera desviar la vista a todo lo que se hizo ahí y decir, bueno, pues en efecto presenta un templo, podemos presentarlo así, ¿no? Pero como tú dices, la movilidad, bueno, en esta, realicé una entrevista, una encuesta, más bien son 248 personas del Estado de México, la mayoría de Tlalnepantla, de Zapala, Catepec, algunos de Azcapotzalco. De Azcapotzalco no saben cómo llegar aquí. De Toluca, dicen, pues no sé, pues que me digan de Toluca cómo me voy acá. Yo no sé nada de Tenayuca. Yo la vez que fui ya vi que está comida por una noche urbana. Entonces, sí, no es el producto en sí lo que está mal, así decirlo, sino lo que está mal es lo que le rodea, la falta de promoción, la falta de posicionamiento. Porque también, mal que bien, los museos cuentan con todo. Y está abierta la zona, o sea, la verdad yo he ido a una zona, ¿qué pasó aquí? ¿Está cerrado? ¿Cómo? ¿No? Y están abiertas, o sea, las veces que he ido están abiertas. Entonces sí es una cuestión más de mercadotecnia, más de apoyo, de difusión, que nosotros podemos hacer mil cosas, pero no sé cuántos seguidores tiene la página del municipio, ¿no? Por ejemplo. O ellos incluso, luego ya he visto que hacen como una especie de programillas, de cápsulas, ¿no? Y luego de pueblos mágicos, no sé si se han visto, yo he buscado, investigué directamente con mis datos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para esto? Porque para pueblos mágicos sí se requiere contar con una junta, digamos con un comité, ¿no? de vecinos que también decidan respecto al programa, ¿no? Y aquí ni siquiera se sabe qué pasó, ¿no? Y los beneficios tampoco son muy claros, ¿no? Más allá de cultura, ¿no? De conocimiento, de cosas así, que tampoco. Pero lo único bueno es que pues pareciera que eso es como para, de alguna manera, pues rehabilitar el espacio público. Pero pues si no se hace nada, si no se consolida, ¿cómo? Y desde el punto de vista metodológico, turístico, es una falta de posicionamiento de productos. Una nota rápida, porque mi pregunta iba en el mismo que hablaba con mi compañero, entonces vamos a poner su intervención para darle mi reconocimiento por su participación y decir que qué bueno que este tipo de encuentro sirva para conocer, por ejemplo, ustedes que es la demanda. Entonces, está sirviendo para que nos conozcamos personas que queremos hacer cosas que tenemos interés en mí. Felicidades. Y la pregunta era en el tema. Muchas gracias. Y sí, yo muy feliz de conocerlos, ¿no? ¿Era la última persona? Sí,
También era un poco en relación a las últimas personas que platicaron y que preguntaron, pero también yo tengo una observación en cuanto a todo esto que se ha comentado de los atractivos o el atractivo que lleva un lugar. Sabemos también que, y como también han comentado, que también tiene que haber ciertas cosas alrededor que también deben de permitir o invitar o facilitar que una persona que no es del lugar, por ejemplo, llegue y esté ahí, no nada más entrar y salir, ¿no? Porque luego se da el caso de que la gente llega, cuando llega ahí, por alguna situación, entra y sale así. Entonces, que haya una cuestión de que alrededor se den las condiciones para que la gente pues, disfrute o tenga un plus de la visita que está dando. Yo cuando he ido a visitar lugares aquí en Tlalnepantla, en el caso de las zonas arqueológicas, existe el detalle, el asunto de que no hay muchos lugares de comer. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, pues puede venir aquí al centro de Tlalnepantla o se puede ir a otros lugares. Entonces, si de esa forma ya se suple esa parte. Hay gente que sí le interesa ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que sumar, se tendría que sumar ciertas cosas, no solamente el lugar en sí, que de por sí lo tiene, definitivamente estos dos lugares, Santa Cilia y Tenayuca, tienen el atractivo bien puesto y todo, y el interés y todo lo que contiene, los museos, todas esas, pero que también se le ofrezca a la gente que va de visita un plus, y decir, bueno, vamos a ver esto, vamos a permanecer un rato por aquí, vamos a comer por acá. Hay un lugar que está en Tlalnepantla que yo noto que como que no hablan demasiado o no se abocan demasiado desde mi punto de vista, ¿no? O sea, es el Exarcino de Santa Mónica. El Exarcino de Santa Mónica es otro de los atractivos de Tlalnepantla. Y bueno, conocerá la gente que también ellos, como una institución, como una fundación, tienen ellos un programa de actividades, que eso hace que la gente llegue. Pero también existe otra cosa alrededor de ahí, que hay una zona, por ejemplo, para ir a comer, para ir a visitar, existe ahí. Incluso hasta hay hoteles. Y yo sé de gente que ha venido para acá y se ha hospedado y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, está el centro comercial y están los lugares así para visitar o estar un rato, entretenerse, relucir, no sé, y aparte del lugar. Entonces yo creo que aquí también se tendría que ver, yo creo que ya es por la forma con el municipio o con el área de turismo también para que se coordinen ese tipo de cosas y no se olviden. Sí, exacto, pero eso también podría ser funcional desde el ayuntamiento, ¿no? Sí. Solo cierro con dos cositas, una muy chistosa, que Tlalnepantla es el segundo municipio que aporta al PIB por el turismo del Estado de México. Y yo lo relacioné luego con una nota que vi previamente de que es el municipio más infiel, porque son los hoteles, los ocupan las parejas para ser infieles, o sea, son los que más, ¿no? Entonces a mí me da mucha risa esa parte, ¿no? O sea, sí me sorprendió ambas noticias. Y la otra es que, pues sobre todo para animarlos a ustedes, para animarme a mí, porque a veces también es como descorazonador, ¿no? Todo lo que uno hace, pues no, o sea, no hay para de calar a alguien, ¿no? Y pues en estas encuestas resulta ser que pues todo el mundo se siente inseguro, ¿no? Si uno podría definir el Estado de México, lo define como sentirse amenazado y vulnerable. Pero por el otro lado lo define bonito. ¿Por qué? Porque tiene muchas zonas arqueológicas, historia y naturaleza. Y eso hace que se sientan parte de un Estado, ¿no? Que se sientan felices de vivir en el Estado. Tenemos el gusto de recibir a Erendira Muñoz, ahí está invitada, que trabaja en el INAI, y es arqueóloga igual que yo. Me da muchísimo gusto que estés aquí por la conferencia tan interesante que nos dio, ¿sí? de turismo, y yo creo que es muy necesario poder tener eso para mejorar y que la gente nos conozca.
Muchas gracias.